propósito perfeccionar los conocimientos del área de negocio de los estudiantes. Eso significa perfeccionar, no significa completar, porque ya están razonablemente completos. La idea es juntar lo que han aprendido en todo este tiempo y hacer de todo esto una sola cosa y que tenga más sentido. Así como una orquesta, ¿no es cierto? No se deja nada con que toque un violín, un cello, sino que todos juntos, ¿no es cierto?, conforman una música bonita para los que somos no entendidos. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. El alumno de juego de negocio participa, ¿no es cierto?, tomando una responsabilidad, que es hacerse cargo de una empresa dentro de un mercado competitivo internacional que se parece a la realidad. Y en este proceso en que se parece a la realidad, ustedes lo que logran es vivir y comportarse como si fueran agentes reales de negocio, ¿no es cierto?, en este mundo virtual. Ese proceso es el que hace que ustedes terminen por completar su formación en el área de negocio. El juego está diseñado basado en periodos, en ciclos. Estos ciclos son semanales, ¿ya? Y en todas las semanas ustedes tienen que tomar decisiones apropiadas que lleven a la empresa al objetivo que se plantea, ¿no es cierto?, que es tener cierta rentabilidad, pero con certeza por lo menos lograr de que llegan a un punto tal en que son capaces de devolver, ¿no es cierto?, el capital inicial que les pasan sus, entre comillas, accionistas, que somos nosotros los profesores y la administración. Pero para esto lo que necesitan ustedes es sus conocimientos, y ahí es donde entra lo que han aprendido antes. Son los conocimientos, su manejo de información, relaciones, intuición de negocio, ¿ah?, también vale, ¿ah?, entre otros elementos que han aprendido durante 4 años. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué les espera de ustedes? Porque es claro que cuando uno tiene una misión tiene que saber qué es lo que están esperando al final de este proceso, ¿ya? Más o menos es lo mismo que tienen por escrito en su descriptor del curso, ¿ya? Dice: administra organizaciones y emprendimiento con visión crítica y responsable de las normas éticas exigidas, considerando elementos de una comunicación efectiva, variables del área funcional y del entorno. Toda esta frase, ¿no es cierto?, bien armada y bonita, si uno la empieza a abrir, nos encontramos con que estamos hablando de un comportamiento más que de que tengan que aprender una técnica en particular. Este comportamiento, que es el comportamiento de un ejecutivo de empresa o de un futuro ejecutivo de empresa, es lo que nosotros queremos que de alguna forma se desarrolle en ustedes. Esto no se desarrolla por la vía de que les pasemos más materia de la que ya han aprendido en los últimos 3 años y medio, sino que a través de desarrollar cosas que ya están en ustedes. Necesitamos que las afloren y las saquen, ¿ya? Y para eso tienen que actuar, tal como dice el descriptor, en forma autónoma, demostrando responsabilidad, que necesitamos decírselo nosotros, y respeto por el cumplimiento de las tareas y compromisos adquiridos conforme a los estándares, normas y plazos en el ámbito de la profesión. Esta frase que estoy repitiendo, ¿no es cierto?, dice que aquí otra vez entramos en lo que se espera de usted en términos de comportamiento, en términos de hacer, no de decir, no de repetir, sino que de manejar la empresa. ¿Qué dice la simulación? Dice: mire, para testar todo lo anterior, lo que vamos a hacer es presentarle un escenario que va a ir variando toda la semana. Y esto se hace a través de ir presentando las situaciones que ustedes están de alguna forma obligados, ¿no es cierto?, a sortear. Y de esa forma van a tener éxito y van a tener fracaso. Y ese proceso de tener éxito y fracaso son los que los van a llevar a que toda la experiencia sea parecida a la de la vida real. Dicen los expertos en pedagogía, algo que yo no soy por si acaso, es que el ciclo de aprendizaje parte de ver una experiencia, de vivir una experiencia, ¿no es cierto?, de tener un momento para reflexionar respecto a lo que ha ocurrido en realidad, ¿ya? Luego lo conceptualizo, ¿no es cierto?, en un modelo, o lo evalúo, lo que sea, y luego lo aplico. Y de esa experiencia de aplicar sale el siguiente ciclo. En la simulación de negocio, entendemos que estos ciclos se van a repetir y van a ser móviles, digamos, en el sentido de estar permanentemente girando en torno a ciertos aprendizajes que queremos obtener. Básicamente los aprendizajes son los mismos, pero ustedes, en la medida que van avanzando en cada periodo, van logrando que estos aprendizajes se arraiguen dentro de la forma de ser de un egresado de esta institución. Eso es lo que más queremos, ¿ya? No hay una receta de cómo avanzar. Hay aquí un desarrollo de cosas muy personales. Y dentro del ciclo propio de la simulación encontramos que el ciclo de aprendizaje
que estábamos conversando, también lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, en 4 etapas. La primera se llama encontrar oportunidades y amenazas. Es la etapa en que se llama hablar de inteligencia de negocio, en la cual yo miro el mundo, veo lo que está pasando en la industria, en la competencia, dentro de mi empresa, entre mi gente que conformamos el grupo, etc. Eso nos hace pensar de que hay cosas que podemos hacer. Estas cosas que podemos hacer son los caminos posibles. Y aquí entra lo profesional. La parte profesional es aquella que dice, mire, para poder decidir qué hacer, usted tiene que evaluar las consecuencias posibles y predecibles de su quehacer. Y eso lo hace a través de evaluarlo con las herramientas que ha tenido en su carrera por todos estos años. Ahí es donde se juntan las cosas. O sea, por un lado tenemos tener la información, pensar, ¿no es cierto?, imaginarnos posibilidades, y después significa decidir qué es el camino más adecuado. Aquí no existe correcto ni incorrecto. Aquí estamos haciendo caminos que la gracia es que toman esta empresa de juguetes, si ustedes lo quieren pensar así, y la lleven, ¿no es cierto?, a una rentabilidad mínima esperada. Y una vez que sabemos cuál es el camino para hacer, o que pensamos que es el más adecuado, entonces articulamos, es decir, hacemos. Entonces, el procesamiento de las decisiones que nosotros ingresamos al modelo son las que van a ser procesadas, ¿no es cierto? Ya entra en el modelo computacional, que más bien es ajeno a ustedes, y van a tener nuevos resultados, y de esa forma, de ahí, van a encontrar las oportunidades, las amenazas, etc. Pero, profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Muy simple, hagan lo que dijo el señor Henry Fayol, el cual ustedes todos conocen, porque lo van a tener chato de las veces que lo han escuchado, y que básicamente dice que un administrador de empresa hace 4 cosas, ¿cierto? O tiene 4 etapas su trabajo: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y ese ciclo se mueve eternamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este curso? Tienen que planificar, tienen que organizar, tienen que dirigirse entre ustedes mismos y controlar que las cosas estén ocurriendo. Cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, tiene subcomponentes, como están diciendo ahí. Fíjense que planificar es saber para dónde voy, determinar los objetivos. Administrar es decir qué hacer. La dirección significa, bueno, cuando uno ya decide, hay que organizar, ¿no es cierto?, el equipo para lograr el objetivo. Digamos, un equipo de fútbol, el entrenador en la cancha tiene que organizarse para lograr el gol, no es una cosa al lote, ¿ya? Y después vienen las críticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después hay que saber que uno lo está haciendo bien. Tan importante como decidir qué es lo que quiero hacer o a dónde quiero llegar, es ser capaz de poder decir si llegué o lo logré. Y para eso tiene que tener algún nivel de medición, algún indicador, algo que les diga lo lograste o lo logré, porque aquí el juego lo están haciendo ustedes. Y para eso tienen un desafío profesional que yo lo defino nuevamente en 4 etapas, ¿no es cierto? Uno, es decir, darse cuenta de que ustedes tienen recursos que están ahí. Bajo cualquier circunstancia, el mejor de los recursos que tienen ustedes son ustedes mismos, casi profesionales, gente que está terminando la carrera. Y tienen además recursos financieros, tienen fábrica, inventario, puntos de venta y más cosas que van a tener a medida que desarrollen y pasen los periodos de decisión. Para poder manejar información, para manejar recursos, uno necesita información. La información, en este caso, está en los propios planes que ustedes se abran, en la industria, en el mercado, en la empresa, dentro de la empresa, y en el entorno sociopolítico o económico-político, más bien, que nosotros estamos entregando a través de un diario que le vamos a presentar más adelante. Esto lo lleva a la acción, a decidir. Esa es la parte más difícil. La parte más difícil es cómo comienzo a decidir. De todos los cursos que ustedes han tenido, en ninguno le han dicho exactamente, para decidir usted tiene que hacer A, B, C. No se puede, porque es como la bicicleta, se aprende a decidir. Lo más importante para decidir, obviamente, es la información. Pero decidir a sí mismo no es tan simple. Piensen ustedes lo que significa ponerse de acuerdo por un asado, si no hacer con chorizo, no hacer con hamburguesa, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que tener presente que el objetivo que estamos haciendo aquí es hacer que nuestra empresa rente. Esta es una empresa común y corriente, ficticia, pero es una empresa como el 99,9% de las empresas del mundo. Estas tienen que rentar en términos pecuniarios, tienen que rentar dinero. No estamos hablando de una organización social que puede tener otras formas de medir, ¿no es cierto?, su éxito o fracaso. Estamos hablando aquí de empresa común y corriente, la cual tiene un objetivo, ¿no es cierto?, rentabilizar para lo que son sus dueños. ¿Cómo funciona la simulación? Ya sabemos en general de qué se trata, miremos ahora cómo funciona. Bueno, parte como cualquier empresa, ¿no es cierto?, con un cierto capital inicial, que se lo aportamos los que, entre comillas, nos llamamos los dueños, que son sus profesores, ¿no es cierto?, y la administración.
¿ya? Hay un país donde esta plata llega, que es en la casa matriz, y ahí es donde van a tener depositado su dinero el día 1. Este dinero es muy importante porque es el capital por el cual ustedes tienen que responder hacia el final del juego. En la casa matriz básicamente lo que se hace son algunas operaciones financieras y se controlan a las demás subsidiarias. Hay otros países, ahí está 3, ahí es donde ocurre, digamos, la acción. Hay países, en los países se produce, se vende entre empresas, se compran seguros, se paga transporte, etcétera, etcétera. Y las empresas tienen que tomar todos estos elementos, ¿no es cierto?, que es un mundo ficticio de 4 países en el fondo, y hacer que la empresa evolucione o se desarrolle hacia la generación de riqueza, como cualquier otra empresa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ese es su problema. Ese es su gran desafío. ¿En qué consiste básicamente el curso? Una introducción, que es la que estamos haciendo ahora. Luego van a venir 2 periodos de lo que llamamos inducción, le dicen puesta en marcha, como quieran llamarla, pero básicamente lo que vamos a hacer, vamos a tener 2 semanas en que vamos a tener la posibilidad de jugar sin ninguna consecuencia. Como el paleteo o el ping-pong, ¿no es cierto?, ante el partido. Hay 2 periodos en que ustedes van a estar, uno que está más o menos definido, que es lo que van a hacer, y en el otro que queda más abierto, y ustedes ahí tienen que decidir. Entre medio de esas 2 cosas va a haber un control que ya vamos a hacer, y después parte la simulación real durante 11 semanas, que no se detiene bajo ninguna circunstancia, y finalmente viene la evaluación final. Este es el plan de lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. En la introducción tenemos la presentación, que es esta misma, ¿cierto? Vamos a tener que organizar los equipos. Recuerden que los equipos son de 3 o de 2 alumnos, no son de más. No hay equipos de 4. ¿Ya? Se les va a presentar el sitio, que está todo en la web, y ustedes tienen que estudiar básicamente 2 instrumentos. Uno que es el manual, que son un buen número de páginas, no necesariamente lo más entretenido del mundo, como cualquier manual, pero que si no lo tienen claro, van a cometer algún error, que no queremos estar cometiendo errores, porque eso nos cuesta tiempo y dinero. Aunque sea dinero juguete, es su dinero. Y van a tener un segundo documento de cómo ingresar los formularios, que es el instrumento a través del cual ustedes les dicen a la simulación, esto es lo que yo quiero hacer. La siguiente etapa, los periodos de inducción, como yo les decía, van a conocer los distintos elementos de la simulación. Nosotros los vamos a pasear a propósito por diferentes elementos para que ustedes conozcan, si no todo, la mayor parte de las cosas que normalmente se utilizan. De manera que cuando empiece el juego real, ustedes estén absolutamente familiarizados con este asunto. ¿Ya? Ahora, la gracia está que terminados los periodos de inducción, lo que ocurre aquí es que borrón y cuenta nueva. Sus pecados serán perdonados. ¿Ya? Y partiremos de nuevo. Ojalá la vida real fuera igual, ¿no es cierto? Pero no es así. En la simulación real tenemos una empresa que administrar y llevarla hacia una rentabilidad positiva. Eso significa generar un capital superior al que tienen cuando terminan, ¿cierto? Cuando comienzan, perdón. ¿Ya? Y tienen que hacerlo. Le preguntas cómo hacerlo, y eso lo vamos a ir desarrollando junto con sus profesores, ¿no es cierto? Si se ha alcanzado el capital inicial al final de la simulación, entonces usted entra en un proceso de evaluación final, en el cual su nota de simulación ocurre fundamentalmente en 2 distintos ámbitos. Si usted obtuvo una rentabilidad igual al capital inicial, entonces usted tiene una escala para medir su performance, y si no lo alcanzó, entonces tiene otra escala que, ¿no es cierto?, bajo el 4 en todo caso. Son 2 situaciones que son básicamente las mismas, pero todos pueden pasar a la evaluación final. La secuencia semanal, como vamos a estar trabajando, los lunes, martes y miércoles va a haber un trabajo. Ahí es cuando se desarrolla el trabajo real, y lo más probable es que las clases de ustedes se desarrollen en esos días. En ese tiempo vamos a estar negociando, vamos a estar contratando, vamos a estar armando, calculando, pidiendo ayuda a sus profesores, etcétera, etcétera, hasta el miércoles a las 12 de la noche. A esa hora el juego cierra. Se cierra significa que ustedes no pueden ingresar más formularios al juego, por tanto no pueden hacer nada nuevo. Si no lo han hecho, no lo hicieron. Pero tienen 24 horas para revisar una carta que en ese momento les llega y que les dice, señores, no sé cuántito, le llega a cada uno de los miembros del equipo. Ustedes tienen hasta el jueves, hasta las 24 horas, para decirle a su profesor respectivo, sea presencial o virtual, de que hay algo que les gustaría corregir o algo que quedó
fuera de punto, ¿no? Que no es exactamente lo que quería. Mientras sean decisiones individuales. Recuerden que además de esto, vamos a ver más adelante que hay contratos, y en los contratos, como intervienen dos empresas, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, hasta el jueves pueden enviar lo que nosotros llamamos reparos. Es decir, profe, se me olvidó poner el precio. Profe, se me olvidó poner la producción. Son reparos. No son cambiar las decisiones. Son pequeñas cosas, ¿no es cierto?, importantes que se me quedaron atrás y hay que necesario hacerlo antes que cierre. Pasado ese tiempo, o sea, el jueves hasta las 24 horas, ahí llegamos. Ya no hay nada más que hacer. Los 3 miembros del equipo o los 2 miembros del equipo han tenido oportunidad de revisar la carta, hacer los reparos y se acabó. El viernes nosotros vamos a hacer el proceso de toda la información y a continuación vamos a publicar los resultados nuevos, actualizados, más el otro material requerido para el siguiente periodo. Y así comienza el nuevo ciclo a la siguiente semana. Estos días se cumplen, sean festivos o no festivos, da lo mismo. ¿Ya? Creo que por ahí toca un lunes 18 de septiembre, así que habrá algo que decir. Partamos a ver algunos de los elementos de la simulación. Capital inicial. Usted parte con 10 millones de la moneda que nosotros le definamos en su juego. Y tiene sus objetivos de negocio, que significa básicamente no perder nada del dinero que ganan, que tienen. No pueden llegar con menos de 10, porque si no están debiendo. Es una cuestión de negocio elemental. Si usted recibe un aporte de 10 millones, sus socios, los que lo contrataron van a decir, perfecto, fantástico, entiendo todos sus problemas, devuélveme los 10 millones. La plata no le pertenece a ustedes, sino que le pertenece a los accionistas, ¿cierto? ¿Ya? Y el modelo en que vamos a estar trabajando, fundamentalmente, es este es un modelo conceptual, no es exactamente no es exactamente lo que es, sino para entender cómo funciona todo este asunto. Yo lo hago girar para efectos de entendimiento en torno a una bodega. ¿Por qué una bodega? Porque una bodega conceptualmente es un receptáculo, ¿no es cierto?, que recibe flujos de entrada y tiene flujos de salida. ¿Ya? En ese equilibrio entre los flujos de entrada y flujos de salida, yo aprovecho de rentar, ¿no es cierto? Yo compro algo a 10 y lo vendo a 15, muy simple, un negocio muy antiguo, gano 5. La pregunta es cómo lo lleno y cómo lo vacío. Bueno, es relativamente simple. O produzco, y por lo tanto tengo que tener fábrica y que tiene todo un proceso y entrega productos terminados, o se lo compro a otras empresas. No hay dos maneras distintas de llenar la bodega. ¿Cómo la vacío? Bueno, uno es que yo se lo vendo a otras empresas. Independiente de dónde venga, yo se lo puedo a su vez revender. Más relevante y más rentable en general es vendérselo directamente a los consumidores. Porque hay un diferencial, ¿no es cierto? Si lo vendo a otra empresa, el precio nunca puede ser más caro de lo que yo se lo puedo vender a los consumidores, por lo tanto, lo mejor es venderlo a los consumidores directamente. Pero no significa que no hay que haya que evitar lo otro, al contrario. Puedo también hacer, ¿no es cierto? Si yo tengo pensando un excedente de producto, yo puedo decir, ¿sabe que lo voy a donar a una cosa que inventamos que se llama Red Food? Red Food es una empresa que capta productos perecibles normalmente y que los compra, o si no los compra, en realidad los acepta, ¿no es cierto? Les paga $1 por unidad y los acepta y los reparte, ¿no es cierto?, entre hogares de ancianos, escuelas, etcétera, gente que lo necesita. ¿Ya? Ese es su, entre comillas, mercado. Comprar cosas que están por vencer, digamos, porque todavía están buenas, ya, como las compro, repito, a $1 y las reparte gratuitamente a otras partes. Si usted decide ¿cuál es la ventaja de esa? Bueno, que obviamente, ¿no es cierto?, hay un concepto de responsabilidad social de incorporado. Entre votar y donar, digamos, hay mucha diferencia y la gente o el consumidor de la simulación reconoce este esfuerzo, ¿no es cierto?, de devolver a la comunidad parte de lo que podría, entre comillas, utilizarse de otra forma. Además de eso está una cadena de supermercados, Canin, que lo que hace es comprarle a un precio relativamente bajo, ¿ya?, excedentes de inventario, ustedes lo venden y ahí se les paga. Les paga menos que al consumidor, menos que a otra empresa, pero por lo menos no pierden todo. Y finalmente, ¿no es cierto?, si tienen productos perecibles y no hacen nada, esos productos terminan reciclados, es un buen chileno, en la basura. Entonces, les damos claro, otras empresas es un negocio, la venta a consumidores es un negocio que yo la hago y tiene máxima rentabilidad,
para eso utiliza el concepto de imagen, que le vamos a explicar más adelante, ¿ya? La otra alternativa es donarlo, entonces eso me mejora mi imagen y por lo tanto yo vendo más a futuro. Ahora no es solo un asunto de marketing, obviamente. ¿Ya? El supermercado Canin me entrega algunos pesitos, digamos, no tiene ningún efecto en nadie. Y finalmente este reciclaje no tiene ningún efecto en nadie tampoco. Eso es el mundo en que me voy a estar moviendo. El problema está que cada una de estas cosas tiene efecto. O es dinero, o es marca, que es lo que estamos conversando, que lo hemos llamado imagen, o es algo. Pero todo lo que ustedes hagan o no hagan va a tener un efecto, ¿cierto?, pecuniario en términos de resultados. Si la empresa produce, la fábrica puede tener una fábrica en cada línea de producción. ¿Ya? Recuerden que son 2 líneas de producción, se la vamos a estar mostrando un poco más adelante. Pueden producir todos los artículos disponibles, siempre y cuando tengan licencia para producir artículos. Aquí no puede producir si no tiene una licencia de cómo producirlo. Y lo que tienen que tratar de hacer, ¿no es cierto?, es ser lo más eficiente posible. Es decir, invertir en aquellos elementos o usar esos elementos que le permitan bajar sus costos de producción. Mientras su costo de producción baje, ¿no es cierto?, ustedes, dado que el precio de mercado es estático, por decirlo así, ustedes tienen un mayor margen, ¿no es cierto? Cuando venden, ¿no es cierto?, se lo venden a consumidores finales y controlan la eficiencia a través de todos los elementos que significa controlar un proceso de venta, ¿no es cierto?, precios, campañas publicitarias, puntos de venta, promociones, responsabilidad social, servicios por venta, etc. Entonces empiezan a salir muchas cosas en el mismo tiempo. Para hacer todo esto, nosotros vamos a tener un sitio web al cual ustedes van a acceder siguiendo las instrucciones que se les van a entregar en la clase. Ahí está documentado todo. De hecho, de partida ya está y ustedes se meten después que se registren, que se lo vamos a explicar después, y van a poder, ¿no es cierto?, acceder al manual de la simulación. También tenemos 3 elementos que queremos que ustedes tengan claro ante cualquier cosa. Uno es la ética en la simulación, que básicamente dice, mire, en este curso jugamos así el partido. Estas son nuestras reglas básicas, son elementos comunes y corrientes, no hay nada extraño acá, ¿no? Pero esperamos un cierto comportamiento dentro de la moral, las buenas costumbres, ¿no es cierto?, la legislación chilena y las normas de los cursos de INACAP, ¿no es cierto, hermano? También hay un documento que se llama Cómo ingreso mis decisiones, que es muy claro porque lo que permite es entender ya, y todas estas ideas locas, digamos, cómo se plasman para hacer que ocurran, y eso se llama Cómo ingreso mis decisiones. Y la idea inicial, ¿no es cierto?, que es lo mismo que están escuchando ustedes ahora. Volvemos a entender el ciclo, ¿cierto? Aparecen los resultados, que es consecuencia de lo que ocurrió anteriormente. Hay un proceso de análisis, de decisión, de hacer, ¿cierto? Nuevo formulario, se procesa el periodo y vamos andando. En los periodos reales, ¿no es cierto?, ustedes van a tener en el sitio, que aparece aquí, un montón de información. Ahí se presenta fundamentalmente la primera parte que les dice qué es lo que tienen que hacer para esta semana. Todas las semanas tienen que hacer lo mismo en realidad, pero hay temas específicos que nosotros les sugerimos que ahonden en cada una de las semanas. Si usted leyó bien el manual, casi esos temas son innecesarios. Si usted quiere agregar cosas, sumérgase en los temas y siga las instrucciones de su profesor sobre todas las cosas. Ahí está toda la información que ustedes pueden requerir, toda, absolutamente toda, excepto las dudas que la están haciendo.